Saludos a todos y bienvenidos a esta segunda parte de este video tutorial acerca del modelo SIM bajo la visión de Siemens. Recordemos que en la primera parte de este video tutorial habíamos visto las convenciones de símbolos que se utilizarían para la explicación, así como los conceptos inherentes al flujo de información y al flujo de materiales. En cuanto al flujo de materiales, nos habíamos quedado en el último nivel, que corresponde a la fabricación asistida por ordenador, CAM. Sin embargo, habíamos visto que este se desplazaba en diferentes niveles de la producción, y este segundo video tutorial se centra precisamente en esa subdivisión. Los aspectos de la subdivisión del CAM abarcan 10 niveles. Tenemos el control de fabricación, la entrada de mercancías, el almacén, el transporte, la fabricación de piezas, el montaje, al banco de pruebas, el embalaje, la expedición y la conservación. Cada uno de estos puede o no tener niveles de subdivisión adicionales. Primeramente tenemos al control de fabricación, está conformado por 4 puntos básicos. Primeramente tenemos la administración de las órdenes de fabricación, que hace referencia a la aceptación y administración de las órdenes de trabajo, la modificación de la orden y anulación, y la continuación de la orden de trabajo y retroaviso. Luego tenemos el lanzamiento de las órdenes con respecto a la fabricación. Dentro de este punto se hallan la oferta y ocupación de la capacidad, la curva de carga y previsión de carga, la asignación de órdenes a las diferentes células, la aplicación de secuencias de trabajo, corrección de perturbaciones, supervisión de la orden de trabajo, así como de la calidad del mismo, y la supervisión de la calidad del producto. Otro de los puntos es el lanzamiento de las órdenes con respecto al flujo de materiales, que hace referencia a la administración del material circulante, el establecimiento de las distribuciones de transporte y la solicitud del material. Finalmente tenemos la supervisión del taller, que hace referencia al control de la capacidad del taller, la responsabilidad de la disponibilidad de capacidad, el tratamiento de avisos de perturbación, activación de trabajos de conservación y llevar las cuentas de los salarios. A su vez, este control de fabricación tiene un punto relacionado a los procedimientos. En cuanto a los procedimientos para el control de fabricación, es necesario disponer de un retroaviso rápido y automatizado de todos los datos del taller y de las máquinas. Así pues, se tienen varios tipos de acciones de control. Primeramente tenemos el control mediante un plan de red orientado a las transacciones. En esta variante de control de fabricación se decide en el programa las cantidades y plazos que se imponen a la fabricación. También tenemos el modelo embudo u orientado a la carga, cuyo objetivo consiste en adaptar el número de órdenes de fabricación que han de lanzarse y el volumen de horas de trabajo en función de la capacidad de las máquinas que todavía no estén ocupadas, reduciendo así las existencias que existen, siguiendo el principio de empuje convencional y cuya magnitud es variable. También tenemos el Kanban o principio del gran almacén. Es un procedimiento de control de fabricación descentralizado muy sencillo que en principio se utiliza sin asistencia del ordenador. Cuando un puesto de mecanizado ha consumido de su pulmón una cantidad de material tal que llega a quedarse por debajo de las existencias mínimas previamente establecidas, se envía al puesto anterior una tarjeta Kanban. Esta tarjeta equivale a una orden de fabricación y contiene esencialmente los datos de designación de la pieza, cantidad de piezas y lugar al que hay que suministrarlas. Finalmente tenemos el control mediante cifras de progreso. La idea básica del procedimiento se encuentra en la consideración acumulada de las órdenes de fabricación. Si la cifra teórica de producción acumulada, es decir, la cifra de progreso teórica, es superior a la cifra del progreso real, en ese momento se produce un avance, mientras que en caso contrario hay un retraso. En cuanto a los sistemas de conducción de procesos, existen varios tipos, entre los que se mencionan a la planificación según método PERT, OPT y Just in Time. El siguiente nivel del CAM está relacionado con la entrada de mercancía. Dentro de estas se tienen varios puntos. El primero de ellos, la recepción, hace referencia a la recepción e identificación de la mercancía que se ha recibido, así como la inspección visual de acuerdo con los albaranes del suministro. También está relacionado con el desembalaje y reembalaje. La revisión es referente a la comprobación de la calidad y de la actividad, marcando la mercancía rechazada y separarla, así como el establecimiento de informes de control. Y la formación de unidades adecuadas para el almacenaje o la fabricación está relacionado con varias acciones, como el lanzado y paletizado de la mercancía de acuerdo con las necesidades de los puestos de mecanizado, y también establecer los albaranes de acompañamiento de la mercancía. El siguiente punto es el almacén, en el cual se tienen varios puntos de interés. El primero de ellos, la administración de las órdenes de almacén, está relacionado con la recepción de las órdenes y el control de la disponibilidad. La administración del almacén, que es el segundo punto, está relacionada con la contabilización de las entradas y salidas del almacén, también la asignación de lugares en estantería, supervisión de existencias, realización de inventarios y la administración de los almacenes intermedios en la fabricación. La especificación de trabajos, por su parte, está relacionado con la programación de entradas y salidas del almacén, así como la determinación de los elementos de transporte para las estanterías y el cálculo de secuencias. El control de procesos en el almacén, por su parte, está relacionado con la identificación de las entradas en el almacén, el control de los segmentos de transporte de las estanterías para el almacenamiento y con la vuelta de almacenamiento después del lanzamiento.
Finalmente, la supervisión del estado del almacén está relacionada con llevar una reproducción del proceso, la supervisión de la disponibilidad y la comunicación de perturbaciones al servicio de conservación. Como cuarto punto tenemos al transporte. También está relacionado con varios puntos. El primero de ellos, la administración de órdenes y programación de medios de transporte, está relacionado con la administración de los medios de transporte como tal, la administración de las órdenes de transporte y la asignación de las órdenes a los medios de transporte. La administración de la imagen representativa del proceso está relacionada con llevar una ilustración autorizada y transcribir la ilustración del proceso. Y finalmente, el control y la supervisión del proceso está relacionado con el impedir colisiones y bloqueos, la determinación de rutas y la transmisión de la orden, coordinando entre los sistemas de transporte y la transferencia de cargas. El quinto punto, que es la fabricación de piezas, está relacionado idénticamente con diversos puntos. El primero de ellos, la administración de las órdenes de trabajo, está relacionada con la recepción y administración por ser reguladas por el control de fabricación, así como la planificación, modificación, anulación de órdenes de trabajo. En cuanto a la especificación de trabajos, tenemos la supervisión de la realización de las órdenes de trabajo, también el control de ocupación de máquinas, el control de cambios de preparación de las máquinas, la planificación de secuencias y la activación del sistema de transporte. El llamado abastecimiento y retirada interna de materiales está relacionado con la administración de existencias, la solicitud de materiales y herramientas y activar y supervisar la preparación de materiales y herramientas. En cuanto a la supervisión del estado de las instalaciones, tenemos a filtrar y distribuir las situaciones del proceso, visualizar el proceso, transmitir los avisos de perturbación, llevar el libro de registro y activar las órdenes de conservación. La administración del programa NCRC y PLC, por su parte, está relacionado con solicitud y transmisión de documentación de fabricación y realizar correcciones y comunicar a los errores al CAP. Y finalmente, el control del proceso, relacionado con preparar la maquinaria, preparar las piezas, mecanizar la pieza y comunicar la situación. La fabricación de piezas a su vez involucra varios puntos, entre los cuales tenemos las tecnologías, los niveles de concatenación y el resumen de estructuras en la fabricación de piezas. En cuanto a las tecnologías empleadas en fabricación, existen varios tipos, como se pueden ver en el cuadro de la imagen. En cuanto a los niveles de concatenación, se manejan varios niveles. Tenemos primeramente el nivel de concatenación rígida, en el cual se maneja tiempos, ciclos iguales, existe una secuencia fija de puestos, no existe un efecto tampón, es decir, que si falla algún puesto, los demás puestos también fallarán. En cuanto al nivel de concatenación suelta, se tiene como características un tiempo, ciclo prácticamente iguales, una secuencia fija de puestos, existe el efecto tampón, es decir, que si falla una estación se podrá salvar al resto durante algún tiempo. En cuanto al nivel de concatenación codificada por destinos, se tiene como características que la secuencia de puestos no es fija, pudiendo saltarse alguno de los pasos. Así se aumenta la flexibilidad. Y finalmente tenemos el nivel de concatenación de recorrido flexible, donde los puestos son totalmente independientes entre sí, por lo que esta es la forma de concatenación más flexible. En cuanto a las estructuras usadas en la fabricación de piezas, se tiene como una estructura de la fabricación continua o en cadena. Como característica reúne que las unidades de fabricación tienen un encadenamiento suelto y la disposición de las máquinas de acuerdo con la secuencia del mecanizado. Otra estructura es la fabricación en taller, donde las máquinas están agrupadas físicamente según las tecnologías y es una estructura de fabricación clásica y muy difundida. Finalmente tenemos la fabricación flexible, donde las máquinas tienen un encadenamiento flexible. Las máquinas que se complementan y se sustituyen se agrupan entre sí y combinan las ventajas del principio del taller y del principio de la fabricación humana. Aquí se ven algunos de los ejemplos que se había mencionado anteriormente. Y como sexto punto tenemos al montaje, donde tenemos las funciones e interfaces. Este punto abarca varios ítems, y el primero de ellos es la administración de las órdenes de trabajo. Este hace referencia a la recepción y administración de las órdenes para las células, así como la planificación, modificación y anulación de las órdenes, y la continuación de las órdenes y retroaviso. En cuanto a la especificación de los trabajos, tenemos a la supervisión de la realización de las órdenes, el control de la ocupación de máquinas, el control de los cambios de preparación de las máquinas, la planificación de secuencias y la activación del sistema de transporte. El tercer punto, el abastecimiento y retirada interna de materiales, hace referencia a la administración de las existencias, la solicitud de materiales y herramientas y el ordenamiento y supervisión de la preparación de materiales y herramientas. La supervisión del estado de las instalaciones hace referencia a filtrar y distribuir los datos del proceso, visualizar el proceso, transmitir las comunicaciones de avería, llevar el libro de registro y activar las órdenes de reparación. También se tiene aquí un nivel de administración de los programas NC, RC y PLC.
donde se hace la solicitud y transmisión de las documentaciones de fabricación y las correcciones y comunicación de los errores al CAP. También se tiene la parte del control de procesos, donde se preparan a las máquinas, a las piezas, se mecanizan las piezas y se comunica la situación, al igual que en el punto anterior. Aquí se tiene un pequeño resumen de las estructuras de montaje, donde se manejan entre las estructuras básicas el montaje continuo, montaje en taller, montaje flexible y montaje en obra. Y dependiendo del grado de automatización de las estructuras, tenemos el mecanizado de las piezas, la manipulación, el abastecimiento y el transporte de los materiales. Como séptimo punto se tiene el banco de pruebas. Dentro de este, la administración y programación de las órdenes de prueba hace referencia a la recepción y administración de las órdenes, la planificación y determinación de plazos y el control de disponibilidad y reserva de medios de producción y de personal. El siguiente punto, la administración de programas y documentación NC, RC y PLC, hace referencia a la solicitud de programas y documentación, administración de las existencias circulantes y la realización de correcciones. La alimentación y retirada interna de materiales, por su parte, hace referencia a la administración y preparación de las piezas de ensayar, la solicitud de medios de ensayo y auxiliares y activación de transportes. La supervisión del estado de las instalaciones hace referencia al filtraje y distribución de datos de máquina y de taller, así como de las comunicaciones, y lleva la ilustración de las instalaciones. Luego tenemos al embalaje. Dentro del embalaje se tiene a la administración y programación de las órdenes de embalaje. Aquí hace referencia a esto, pues a la recepción y administración de las órdenes, la planificación y determinación de fichas y el control de disponibilidad y reservas de materiales de embalaje, medios de producción y personal. También se realiza una administración de programas NC, RC y PLC, que hace referencia a la solicitud de programas, administración de la cartera profesional de programas, correcciones y comunicación al CAP de los mismos y transmitir los programas a control de procesos. También se tiene un abastecimiento y retirada interna de materiales, donde se realiza una petición del material de embalaje y la activación del transporte. Y finalmente tenemos un control de proceso que involucra varios puntos, como es la preparación de la máquina a embalar, la preparación de la mercancía, el embalaje del rotulado y la supervisión del estado de las instalaciones. Luego tenemos a la expedición. Dentro de este punto, la administración de las órdenes hace referencia a la recepción y administración de las órdenes, la reservación de las mercancías, activar la salida del almacén, planificar los medios de transporte, elegir el almacén de expedición si no figura en la orden y seleccionar los almacenes de llegada. En cuanto al control de la expedición, se hace alusión a la salida del almacén, el lanzamiento, el nuevo almacenamiento de piezas sobrantes, el paletizado por formar unidades de transporte, el establecimiento de la documentación de expedición y la entrega al transportista o almacén de la expedición. Como último punto se tiene a la conservación, donde idénticamente se manejan varios puntos. El primero de ellos, que es la planificación de la conservación, hace referencia a llevar el fichero de los medios de producción, establecer pautas de programación para la inspección, así como pequeñas reparaciones y sustitución de las piezas de desgaste. También hace referencia a la activación de la programación y el mantenimiento en función del tiempo de funcionamiento. La programación de las órdenes está relacionada con la planificación, la determinación de fechas, el control de disponibilidad, la determinación del material necesario, la reserva de materiales y piezas de recambio, así como la administración y supervisión de órdenes. Finalmente tenemos la ejecución de órdenes de mantenimiento y reparación, donde se contempla al diagnóstico, la identificación de averías, la corrección de averías, el establecimiento de informes y la contabilización de costos. Y bien, así concluye la presente exposición en la que se ha mostrado las interrelaciones que presentan los diferentes bloques de una empresa para lograr su acometido. Esto siempre bajo la visión de Siemens. Muchas gracias.